La revolución fue un movimiento que en buena parte empieza en el norte del país. De la enorme región surgen numerosos dirigentes y grupos armados que ayudaron a la expulsión de Porfirio Díaz. En Chihuahua, la organización permitió que Pascual Orozco fuera pieza clave en la caída de Porfirio Díaz. Este mismo estado sirve de base social para Francisco Villa. De Coahuila surgió el líder de lo que fue la primera etapa de la revolución, Francisco I. Madero. En Coahuila y Sonora, los gobernadores desconocen el gobierno de Victoriano Huerta e inician el movimiento que culminó con su presidencia.
Victoriano Huerta, considerado traidor por haber traicionado a Madero y haberlo asesinado. Pero ¿qué pasó? ¿Y cómo sucedió? El asesinato de Madero sucedió en la decena trágica, un periodo de tiempo que duró máximo 10 días del 9 de febrero al 19 de febrero. En este movimiento se levantaron en armas en contra del gobierno de Madero. Este suceso fue apoyado por Estados Unidos, por el embajador Henry Lane Wilson e igualmente por Victoriano Huerta y el hijo de Porfirio Díaz. Esto se dio porque Madero no cumplía con sus promesas que había prometido y porque su gobierno no le convenía al gobierno de Estados Unidos. Finalmente, Madero sería asesinado junto a José María Pino Suárez, el vicepresidente, en el Palacio de Lucumberri. Y finalmente, Victoriano Huerta se proclamaría presidente de la República, traicionando a Madero.
Emiliano Zapata Salazar, conocido como Emiliano Zapata, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. El objetivo de Emiliano Zapata siempre fue que le devolvieran las tierras a los indígenas, ya que les habían sido arrebatadas por Porfirio Díaz. Cuando Madero llegó a la presidencia, Emiliano Zapata y Madero tuvieron una entrevista, en la cual Emiliano Zapata lo felicitó por su triunfo, pero ahí aparecieron algunas diferencias profundas entre ambos. Aún así, a pesar de eso, Zapata confió en las promesas de Madero, y pronto se resolverían los problemas agrarios y aceptó que sus hombres se entregaran sin las armas. Pero esta relación que tenían se vio fuertemente afectada cuando Zapata se enteró que se estaba conspirando para matarlo. En ese momento, Zapata rompió con Madero de forma virulenta. El plan de Ayala que proclamó a fines de 1911 fue el resultado del fracaso de su negociación y la justificación de su rebeldía. No eran bandidos ni buscaban el poder. Tenían una causa, la agraria, que Madero había traicionado. A partir de entonces, el líder sureño volvió a levantar a su ejército y se convirtió en el principal problema político para el gobierno maderista de 1912, después del fracaso de la rebelión orosquista en el norte. El ejército constitucionalista fue uno de los múltiples ejércitos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Este ejército fue liderado por Venustiano Carranza y formado en 1914 con la intención de mantener el orden constitucional del país y de derrocar al gobierno federal, entonces presidido por Victoriano Huerta. El Plan de Guadalupe fue un elemento clave para el surgimiento formal del ejército, pues en este plan se organizaban y unificaban los movimientos insurgentes. La lucha de este ejército permitió la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, que actualmente nos rige. Villa tuvo una gran influencia en la Revolución Mexicana. Él siempre fue un gran bandido en todo México, y cuando estalló la Revolución Mexicana, los robos y asesinatos procedían en el país sin interrupciones, pero además de bandido buscaba justicia. En el momento que estalló la Revolución Maderista, Villa entró en comunicación con Abraham González, líder del antirreeleccionismo en Chihuahua, en donde conoció a Madero, quien le dio toda su confianza y justificó su pasado perdonándolo. De esa manera, Villa se enfiló a sus filas del ejército de Madero. Y de esa manera participó en la rebelión maderista, tomando Ciudad Juárez, y tiempo después, Madero le otorgó una indemnización de 15,000 pesos, y Villa se dedicó a su carnicería. Después del triunfo de la revolución maderista,
empezaron a ocurrir diversas rebeliones. Una de esas fue la de Pascual Orozco, la que tuvo que volver Francisco Villa a las filas del ejército de Madero bajo las órdenes de Victoriano Huerta, el mismo que lo condenó a muerte por mal comportamiento, y tiempo después, al suplicar que lo perdonara, fue encerrado en la cárcel y en 1912 logró salir y refugiarse en Estados Unidos. Después de la decena trágica y del asesinato de Madero, volvió a México a vengar su muerte, y muchos hombres se le unieron en 1913, formando la División del Norte junto con los hombres de Obregón y Pablo González para vencer a Victoriano Huerta. Durante ese periodo tuvo grandes batallas y grandes victorias, como la toma de Ciudad Juárez, la batalla de Tierra Blanca, mostrando sus caballerizas y tomando la ciudad de Chihuahua, y asumiendo la gubernatura, siendo un muy buen administrador. Por desgracia, tiempo después se vio obligado a dejar la presidencia a cargo de otro gobernador. Y de esa manera el ejército de Francisco Villa seguía creciendo. Al mismo tiempo, Villa reconocía a Carranza como primer jefe de la revolución, pero no tardó mucho en que comenzaron las diferencias y fricciones entre ellos, ya que Carranza lo veía como indisciplinado, pero Villa seguía creciendo con su ejército junto a Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles. En octubre de 1914, en la Convención de Aguascalientes para reconciliar a Villa y Carranza fracasó y dio comienzo a un conflicto, por un lado Villa y Zapata y el otro Carranza y Obregón. Durante ese conflicto, Carranza se retira a Veracruz y Villa y Zapata se dirigen a la capital del país en 1914, en donde Francisco Villa, como signo de broma, se sienta en la silla presidencial. Pero esta fama no le duraría para siempre a Villa, ya que en 1915 su ejército se vio debilitado por el ejército de Álvaro Obregón, y de esa manera Villa perdió hombres y fama y volvió a ser simplemente un guerrillero. Después de eso, Villa, al darse cuenta que Carranza fue reconocido como presidente en Estados Unidos, entró a Columbus, Estados Unidos con sus hombres, haciendo destrozos, y tiempo después fue buscado por el ejército de Estados Unidos. Durante ese tiempo Villa estuvo escondido y refugiado hasta que los estadounidenses se fueran, y durante ese tiempo también ocurrió el asesinato de Carranza, en donde Villa acordó rendirse en 1920 y se le dio una hacienda para sus hombres y él, para generar trabajos. Y todo esto había terminado todo el conflicto entre ellos, hasta que Obregón lo asesinó para que no contendiera por la presidencia y ya no le causara problemas jamás.